Amén. Qué bueno que vino hoy. ¿No es bueno que usted haya venido hoy a la casa de Dios? Sí, es magnífico que haya venido. No hay mejor lugar que la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios es lo mejor. Y estar en la casa de Dios es lo mejor. Por favor, vaya buscando su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Antes de que yo le dé el tema de hoy. Y ya puede empezar a grabar si gustan. Ya está grabando, gloria a Dios. Editen cuando llamo la atención, por favor. A ver, que no salga. Para que la gente se vaya con la finta de que soy buen pastor. Amén. Aleluya. Bien. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Solo la primera parte del versículo. La primera parte. ¿Alguien lo puede leer? Ahí. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Bien, nosotros sabemos todo lo que está pasando en Israel y todo lo que tiene que ver con las profecías de la Biblia. Amén. Entonces dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, cuando alguien sabe que se acerca el fin de algo, ¿cómo cree que esa persona espera ese final? Preparados. Quiero invitar a mi hermana Abigail Rosales que venga por acá. Ella es una mujer que apenas hace un poco dejó su trabajo. Bueno, tenía ya la edad, ¿verdad, hermana? Porque si fuera por ella y siguiera trabajando. Hermana Abigail, cuando usted sabía que se acercaba el tiempo de que se iba a jubilar, ¿qué hizo? ¿Se quedó esperando que llegara el tiempo o hizo algo? A preparar mis papeles para poder sacar mi jubilación. Sí, a preparar. Sí. Pero no, tenía que preparar todo lo que tenía que llevar. Sí, sí, todo. Varias, sí. Sí. Sí, sí. No, no. Porque se prepara. Exacto, así. Sí, sí. Ah, sí, sí, para preparar. Amén. Gracias, hermana. Entonces, ella no se esperó a que llegara su tiempo de jubilación. Ella sabía que tenía que hacer algo, ¿sí? Ella se preparó. Ahora, dice la Escritura que el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, yo puse unas preguntas. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿cómo se prepara la iglesia para el fin? ¿Cómo debe vivir la iglesia sus últimos días? ¿Debemos encerrarnos esperando la venida de Cristo? ¿Debemos solo ver por nosotros? ¿O acaso habrá algo que necesitemos hacer? Hay algo que debemos hacer en lo que Cristo viene. Y esta mañana yo quiero hablarles de ser activado. Y quiero decirles que en lo que Cristo viene debemos, póngame el título, debemos orar, amar y servir a Dios mientras llega el fin. Debemos orar, amar y servir a Dios mientras llega el fin. Dios no nos llamó para estar inactivos. Dios no nos llamó para estar de brazos cruzados mientras Él regresa. Dios nos llamó para estar preparados haciendo aquello que debemos hacer mientras Él llega. Amén. Y por eso hoy quiero hablarles, y qué bueno que usted está aquí hoy, porque de alguna manera Dios quiere enseñarle qué debe usted hacer en lo que Él viene.
Amén. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo debe vivir la iglesia los últimos días? Por eso ponía esas preguntas. ¿Será que debemos encerrarnos esperando su venida? ¿Será que solamente debemos pensar en nosotros? ¿O cómo? ¿Qué enseña la Biblia? Porque lo más importante no es lo que yo enseño, lo más importante es lo que enseña la Biblia. La Biblia es la que nos da la pauta, la Biblia es la que nos da la dirección, la Biblia es la que guía nuestra vida. Y lo primero que debemos de saber es que debemos ser activos en nuestra vida espiritual. ¿Debemos ser qué? Activos en nuestra vida espiritual. La iglesia debe ser activa en su vida espiritual. Aleluya. ¿Sí? Dice entonces ahí primera de Pedro capítulo 4 del versículo 7 hasta el 11, pero lea solamente el versículo 7. ¿Alguien lo puede leer con voz potente? Y sed pues sobrios y velad en oración. La iglesia del fin de los tiempos debe ser una iglesia activa en su vida espiritual. No debe ser una iglesia pasiva, no debe ser una iglesia conformista, no debe ser una iglesia irresponsable. No debemos bajar la guardia, debemos ser serios, debemos ser responsables con nuestra vida personal, mantener la oración como prioridad. Porque dice, más el fin de todas las cosas se acercan, sed sobrios y velad en oración. Si estamos viendo que los tiempos se están alineando, es aquí donde ustedes y yo debemos fortalecer nuestra vida espiritual. No es el tiempo de vivir una vida de comodismo, de relajación. Al contrario, debemos ser responsables en nuestra vida de oración, porque dice, sean sobrios. Y la palabra sobrio es ser serio, es ser una persona con responsabilidad, no menospreciando lo que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestros corazones para buscar su rostro. Estoy seguro que Dios a muchos les está hablando para llamarlos a la oración, a la intimidad. Dios los está despertando en la madrugada. Dios ha puesto el sentir en su corazón de ayunar. Dios les ha puesto el sentir en su corazón de leer la Biblia. Porque este es el tiempo en el cual el cristiano debe ser activo en su vida espiritual. No es el tiempo para estar viendo novelas, no es el tiempo para estar chismeando, no es el tiempo para estar en las redes sociales, no es el tiempo para pensar en las cosas materiales. Es el tiempo de cultivar nuestra vida espiritual. Lastimosamente, hay muchos creyentes que no están cuidando su vida. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Le voy a dar estas citas bíblicas para que vea lo importante que es la oración. 1 de Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Esto significa continuamente. Aleluya. Debemos dejar de ser cristianos que solo oran cuando se congregan. Hay personas que solo oran cuando vienen a la iglesia. Hay gente que ni siquiera ora por sus alimentos. Hay gente que no ora en las mañanas, hay gente que no cultiva su vida de oración. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo o una hija de Dios, ese es el tiempo en el cual debe cultivar su vida espiritual. Mateo 26, versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nos está hablando acerca de la importancia de cultivar nuestra vida espiritual. Así que en vez de estar viviendo como si nada pasara, deberíamos estar preocupados
por incentivarnos a ser activos espiritualmente. Amén. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Sacúdase, sacúdase. Aleluya. No se quede ahí como ausente. Dígale: Señor, háblame, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia del Señor, y debemos estar alertas. Amén. No permita que el diablo le robe la bendición. Miren lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Sobre qué? Y no desmayar. ¿La necesidad de qué? De orar siempre y no desmayar. Ahí habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, pero la intención de esta parábola es enseñarle a sus discípulos la necesidad de orar. ¿Cuándo? Cada 15 días, una vez al mes, cada que tenemos un problema. Siempre. Y no desmayar, no menguar, no dejarnos vencer, no cansarnos, permanecer orando. ¿Alguien se ha quedado un día sin comer en esta semana? Sí, dice Chucho. ¿Alguien se ha quedado 2 días sin comer? 3 días. Pero 3 días se ha quedado sin comer. No. Pero estoy seguro que hay personas que han dejado de orar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Sí? Hay gente que no cultiva su vida espiritual. Hay personas que saben de la vida de medio mundo porque están involucrados en indagar la vida de los demás que en cultivar su vida con Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia del final de los tiempos, no es una iglesia irresponsable en su vida espiritual, es una iglesia responsable. Y recuerde que iglesia no es el edificio. La iglesia la conforman hombres y mujeres de distintas edades, razas, lenguas y estatus social que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero Redentor. Usted es la iglesia. Usted es el templo del Señor. Dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo? Este es un recinto que por el favor y la gracia y la benevolencia de Dios nos los han prestado para reunirnos. Pero ustedes y yo somos la iglesia y ustedes y yo somos el templo de Dios. Entonces, la vida de la iglesia del final de los tiempos es una iglesia activa en su vida espiritual. Debemos aprender a cultivar una vida de oración, así como Jesús nuestro Señor nos enseñó. ¿Saben lo que significa ser cristiano? Uno que sigue a Cristo Jesús. Ahora, nuestro Señor y suficiente Salvador era un hombre de oración. Él oraba todos los días. Mateo capítulo 6, versículo 46. Le voy a dar esas citas bíblicas. Mateo capítulo 6, versículo 46. Marcos 6, 46. ¿Alguien lo puede leer? Marcos 6, 46. Amén. Esto antes de que sucediera cuando Jesús caminó en la mar. Dice: y después que los había despedido, se fue al monte a echarse un coyotito, a relajarse, ¿verdad? A la hamaca pastoral, ¿verdad? A desestresarse un poquito de toda la actividad que había tenido, porque había sanado a mucha gente, y se fue a echarse una siestecita. ¿A qué fue Jesús? Al monte, fue a orar. Lucas capítulo 6, versículo 12.
Lucas 6:12. ¿Ya lo tiene? Dice, en aquellos días él fue al monte ¿a qué? ¿Y qué hizo? Y pasó la noche haciendo que roncando a pierna suelta, orando. ¿A quién? A Dios. Jesús era un hombre de una vida de oración activa. No puede un cristiano llamarse cristiano y tener una vida de oración paupérrima, raquítica e insípida. Hay gente que lleva años y ni siquiera sabe orar. Lleva años en el evangelio y a los 5 minutos ya no sabe qué más decir. Ya oró por el perrito, ya oró por el perico, por el gatito. Porque no cultivan una vida de oración. Es increíble que a veces le digo a personas, hermano, hermana, pase a orar. Ay, que me da pena y qué voy a decir. Llevan como 15 años y no sabe qué decir en oración. Aleluya, sonría, Cristo le ama. La iglesia del fin de los tiempos debe ser una iglesia activa en su vida espiritual. Usted no necesita que uno programe veladas de oración o vigilias de oración. Usted lo que necesita es ser responsable con su propia vida. ¿Me entiende? Usted no necesita que uno programe las semanas de ayuno o los días de ayuno. Lo que necesitamos es ser responsables con nuestra vida espiritual. Lucas 9:28. Gloria al Señor. Perdón, Lucas 11:1. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos ¿qué? Como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea que Jesús era un hombre de oración. Y nosotros, al ser cristianos, debemos ser gente también de ¿qué? De oración. ¿Jesús ayunaba o no ayunaba? Jesús ayunaba. Pasó 40 días y 40 noches ayunando. Jesús se reunía en las sinagogas a meditar en la palabra, en la ley. Ahora, si nosotros decimos ser seguidores de Cristo Jesús, entonces nosotros deberíamos de vivir una vida activa espiritualmente. ¿Me entiende? Debemos ser activos y no pasivos. Aleluya, porque la oración nos mantiene con los sentidos espirituales alertas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque debemos orar, amar y servir a Dios mientras llega el fin. Como veíamos hace unas semanas atrás, cuando las vírgenes insensatas quisieron buscar su aceite, fue demasiado tarde. No espere a que sea demasiado tarde. No espere a que sea tarde para empezar a cultivar su vida espiritual. Hoy puede usted iniciar a cultivar su vida espiritual. Y si usted tiene una vida espiritual activa, le felicito y le animo a que siga cultivando esa vida espiritual. Porque al final de cuentas, cada uno de nosotros disfrutará los beneficios de cultivar una vida espiritual activa. Amén. ¿Qué otra cosa debemos hacer mientras llega el fin? Debemos avivar el amor también. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8.
dice, y ante todo, tened que ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Y el verbo griego ferviente es el verbo griego extenes, que significa ferviente, concentración, pero algo que se extiende. Cuando alguien pone a cocer los frijoles y se está apagando la leña, ¿qué hace? Avivar, o le mete más leño. Y a veces cuando estamos asando carnes asadas le metemos mucho carbón, mucha lumbre y la cosa se quema la carne. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el fuego se extiende, se avivó, se incrementó. Otra de las cosas que debe hacer la iglesia mientras Cristo regresa es avivar, extender, incrementar el amor hacia Dios en su propia vida. Porque dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Pero en el original no solamente se refiere a tener amor entre nosotros, sino dentro de nosotros. Nosotros debemos hacer crecer nuestro amor por Dios. ¿Me entiende? Nosotros debemos hacer que ese fuego, esa pasión, esa devoción, ese amor por Dios se incremente. Lo hagamos crecer, lo extendamos, lo avivemos, le metamos leña, le metamos todo para que ese amor que está en nosotros hacia Dios pueda crecer. Aleluya. En nuestro interior debe extenderse el amor. ¿Por qué? No solamente hacia Dios, sino también amor a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nos amamos, podremos amar a los demás también. Si tú te amas, tendrás la capacidad de amar a los demás también. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento en la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con tu mente, con tu ser. ¿Y cuál es el segundo? Como a ti mismo. Ahora, tú tienes que incrementar primero el amor hacia Dios y después el amor por ti mismo. Y entonces, si tú aprendes a amarte, aprenderás a amar a los demás. Eso lo tienes que cultivar, lo tienes que avivar tú. Ahora, si no te preocupas por tu propia vida espiritual, ¿cómo te vas a preocupar por los demás? ¿Me explico? Ahora, si alguien le dice, cuida tu salud, ya no comas esto, y la persona sigue haciendo lo que no debe hacer, uno dice, bueno, al final de cuentas, si tú no te cuidas, no es que yo te esté cuidando, ¿verdad? O sea, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Si no nos preocupamos por nuestra vida personal, si no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, ¿cómo entonces nos preocuparemos por los demás? ¿Me explico? Entonces debemos avivar el amor en nuestros corazones. Ese es lo que el cristiano debe hacer, en lo que Cristo viene, avivar, incrementar. ¿Por qué? Porque dice que el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. El amor cubre, el amor tapa. El amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tendemos a fallarle a Dios de una o de otra manera. Y la Escritura dice en Mateo 24, versículo 12, que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque alguien que peca, alguien que le falla a Dios, va incrementando esa maldad, y en vez de avivar el amor por Dios, el amor lo que hace es cubrir multitud de
pecados, porque aunque dice, te fallé, Señor, pequé contra ti, no quiero alejarme de ti, quiero buscar tu rostro. David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero si alguien, en vez de avivar su amor por Dios, empieza a dejar que la maldad empiece a llenar su vida, entonces terminará apagando su amor por Dios. No sé si me explico. Porque solo el amor de Dios en tu vida, en la revelación de su gracia, te ayudará a cubrir multitud de pecados, de faltas, de fallas, de tropiezos. ¿Sí? El amor cubre multitud de pecados. Cuando hay amor, se puede perdonar las ofensas. Porque el propósito de las ofensas es amargar hasta hacernos olvidar, escuche, lo bueno que Dios ha hecho en nosotros y también las personas. Cuando tú recibes, por ejemplo, una ofensa o algo pasa en tu vida, si nosotros no cultivamos, no avivamos el amor por Dios, eso nos puede hacer olvidar todo lo bueno que Dios ha traído a nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Cristo enviando un mensaje a la iglesia le dice, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. En otras palabras, no avivó el amor. Dejó que ese amor por su presencia fuera menguando, fuera decayendo. Se olvidaron de la gracia. Y en vez de cultivar el amor, que es el que cubre multitud de pecados, lo olvidaron. Y ese fue su grande error de esta iglesia. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia responsable, una iglesia determinada, pero había dejado de avivar el amor por Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice la Escritura, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿qué? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a quién. El que no ama, ¿no a qué? Porque Dios es amor. Entonces, la iglesia del final de los tiempos, una de las cosas que debe avivar en su vida es el amor a Dios, el amor por sí mismo y el amor por el prójimo. Y ante todo tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. De acuerdo a la medida de amor que haya en ti, esa será tu capacidad de perdonar, de perdonarte a ti por tus fallas y de perdonar a los demás por sus fallas. ¿Me explico? La medida de amor que hay en ti, que el amor que tú y yo necesitamos, no es un amor alcahuete, no es un amor que solapa, sino un amor divino, aquel que nos permite comprender la gracia del Señor Jesucristo y entender que los demás también se equivocan y que necesitamos amarlos y orar por ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y ante todo tener ferviente amor. En otras palabras, haz que tu amor se extienda. Hay personas que son fáciles de amar, personas con las que tú te identificas y te caen re bien, pero hay personas que son un poco más difíciles, que te va a costar un poco más de trabajo. Pero aún así, tú y yo debemos aprender a amarlos. Y si no los hemos aprendido a amar, nosotros debemos de avivar, extender el amor, porque la Escritura nos dice que el amor que debemos de tener entre nosotros sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresía, sin falsedad. Para amar a alguien, tú necesitas tener el amor de Dios en tu corazón. Para perdonar. ¿Me explico?
Hay cosas que en nosotros son difíciles de superar. Cuando tú te encuentras con Dios, Dios es amor. Yo he entendido lo siguiente, que lo que yo no quiero hacer en mi carne, porque hay cosas que yo no quiero hacer, carnalmente hablando, pero yo he entendido lo siguiente, que aquello que mi carne no quiere y no puede hacer, sé que el Espíritu de Dios me permitirá hacerlo a través de su presencia. Porque cuando yo le busco más a Él, hay más de Dios en mí y menos de mí. Y entonces lo que es difícil para Gadiel Morales Pérez, viejo hombre, testarudo, viciado, para el nuevo hombre renovado, es más fácil porque Cristo le ayuda. Cristo es nuestra fortaleza, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si algo nos cuesta trabajo, debemos incrementar el amor y ante todo tener ferviente amor. ¿Me entiende? Ante todo. Entonces, la iglesia del tiempo final no es una iglesia pasiva, no es una iglesia responsable, no es una iglesia que no sabe amar. No, es una iglesia activa espiritualmente, es una iglesia que ama, es una iglesia que busca avivar el amor de Dios, es una iglesia que procura cultivar su pasión hacia Dios. Le dice: Señor, enséñame a amarte, enséñame a buscarte, haz que mi alma se despierte para encontrarme contigo. No permitas que las maldades de este mundo apague tu amor por mí. No permitas, Señor, que yo mengue en amarte. Padre, aquí estoy, me ha costado trabajo orar, como que la pasión se me ha ido, pero estoy aquí buscando. Enséñame a amarte, enséñame, Señor, cómo corresponder tu amor que me has mostrado. Es alguien que se encarga de avivar el amor de Dios en su vida. No es una persona que está de brazos cruzados, no es alguien inactivo. ¿Me explico? Entonces, nuestro deber es tener ferviente amor. Si el hermano José ya no te cae bien, hermana Itzel, dile: Señor, mira, ya no me cae muy bien, hermano José, tengo que aviva mi corazón para que yo lo ame. O al pastor, ya no voy a poner hermano José. Y que te está costando trabajo. No, imagínate que te está costando trabajo leer, orar, congregarte. Y te dice: ya no fui este domingo, voy el otro domingo. Y así, y en vez de esforzarte, tú le empiezas dando lugar a tu carne. Eso no te va a dar ningún buen resultado. Y tú tienes que avivar el fuego, hacerlo. Si está pequeñito, tú tienes que meterle más leña. ¿Me entiendes? Esa es una responsabilidad personal. Es algo que tenemos nosotros que hacer. Lucas capítulo 20, versículo 13, antes de pasar al siguiente punto. Lucas capítulo 20, mire Jesús contando una parábola, versículo 9, ¿lo tiene? Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, le arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero ¿qué hicieron los labradores? Y le enviaron con las manos. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? ¿Enviaré a quién? Quizás cuando le vean a él, le tendrán ¿qué? Respeto. Mas los labradores, al verlo, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron.
¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y si usted nota antes de que empiece el versículo 9 en su Biblia, tiene un pequeño título, un encabezado. ¿Cómo dice ese encabezado? Los labradores malvados. Ahora, hay gente que en vez de amar a Dios, están repudiando al Señor. El Señor los está buscando. El Señor está visitándolos. El Señor está procurando acercarse a ellos, pero hay gente que lo está rechazando. Hay gente que le está cerrando la puerta. Hay gente que no quiere saber nada de Él. Como les decía hace un instante, hay personas que no han tenido una revelación de los caminos del Evangelio, aunque Cristo ha venido a su socorro y aunque Cristo les ha ayudado, aunque Cristo les ha sanado, aunque Cristo los ha restaurado o ha hecho algún favor, ellos siguen despreciando. Pero no solamente esa gente que no quiere saber nada de Dios, sino aún cristianos dentro de la iglesia que el Espíritu Santo de Dios viene a visitarlo, a hablarle, le siguen resistiendo. Y nosotros tenemos que aprender a avivar el fuego del amor por su presencia. Amén. Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos rápido. Versículo 9 al 11. Dice, hospedaos que sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministre a quienes, como buenos de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por quién? A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tercer punto es que la iglesia del tiempo final debe ser una iglesia activa y productiva. ¿Activa y qué? Y productiva. Primero debe ser una iglesia activa espiritualmente. Responsable en su vida de oración, responsable. Número 2, debe ser responsable en su amor, en hacer crecer el amor. Y número 3, debe ser una iglesia activa y productiva, porque dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Los cristianos, cuando Pedro le estaba hablando a los cristianos de esa época, eran sumamente pobres materialmente, ¿sí? Y vivían en espacios muy reducidos, y aún con todas esas necesidades y aún con todas esas carencias, el apóstol Pablo le dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. En otras palabras, deben de ser productivos, deben de ser serviciales, porque la iglesia del tiempo final debe mantenerse activa. Y dijo, háganlo sin murmuraciones. No es como Pablo estaba diciendo, si llega alguien de fuera y tú puedes hospedarlo en tu casa, aunque tengas un pedacito chiquito, no está diciendo, ay, ese Pedro no está viendo cómo tengo mi casa, no tengo yo ni para comer y aparte me manda otra boca más. No. Pedro le estaba diciendo, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Le estaba diciendo, tenemos que ser activos. Aleluya. Una de las evidencias de que somos gente que profesa una religión es ayudar a los que más lo necesitan. Santiago capítulo 1, versículo 27. Carta del apóstol Santiago capítulo 1, versículo 27. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice la escritura? Dice, la religión pura y sin delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin
mancha del mundo. Ahora, si ustedes y yo decimos profesar una religión, una persona religiosa no es una persona que se viste de largo. Hay un concepto equivocado. Una persona que es religiosa es una persona que ayuda a los necesitados y que se aparta del mal. Porque hay personas que se visten de largo, no me ve a mí, que se ponen camisa, que se ponen corbata, falda larga, vestido largo y jamás ayudan a nadie. Son los más codos que pueden haber en la tierra. Ven a alguien en necesidad y no lo ayudan. Y dice la Escritura que la verdadera religión sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar, visitar al huérfano y a la viuda. Si usted viene y nunca ha ayudado a nadie, usted tiene un gran problema acerca del concepto de religión. Ahora, si usted es una persona religiosa y usted ve la necesidad que hay afuera, ¿qué hace no haciendo nada? ¿Me explico? Si usted ve que un vecino suyo, una persona en la calle tiene una necesidad y usted tiene la posibilidad de ayudarlo y usted no lo hace, usted está infringiendo un principio de la palabra de Dios. La iglesia debe ser productiva, la iglesia tiene que estar ayudando a los demás, la iglesia tiene que estar dando muestras. La iglesia del tiempo final no es una iglesia que se congrega cada 8 días y se va a su casa y viene hasta la otra semana y nunca hace nada por Dios. ¿Me explico? O sea, la iglesia del tiempo final no es la que se congrega cada 8 días y dice, voy a escuchar un sermón, voy a pagar mi diezmo, voy a pagar mis ofrendas y me regreso a mi casa, total, no hay nada que hacer. No. La iglesia del fin de los tiempos, antes de que Cristo venga, necesita ser activa y necesita ser productiva. Que produzca frutos, que trabaje, que haga algo. Amén. A Dios le desagrada la improductividad. De hecho, detesta eso. Isaías capítulo 5. Porque Dios no nos llamó a usted y a mí a estar ahí sentados solamente cada 8 días. No. Dios nos llamó para ser productivos. Isaías capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice ahí el encabezado, parábola de la viña. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una ¿qué? Le había cercado y desplegado y plantado sus vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un ¿qué? ¿Y qué esperaba? ¿Y qué hizo? Y dio uva silvestre, un fruto que no se esperaba. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré ¿qué? Y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. ¿Cuál fue la causa de que el viñador iba a hacer eso? Que no dio el producto que él esperaba. Él esperaba buenas uvas y dieron uvas. Él trabajó en su viña, él aportilló, le puso lo mejor. Pero esa viña, en vez de dar el fruto que él quería, dio un fruto incorrecto. Ahora, dice Pedro, si alguno ha recibido un don, ministrelo a los otros. Si tú has recibido un don, si tú has recibido un ministerio, es para que lo pongas a trabajar. Es para que estés activo, no inactivo, no improductivo. Hay muchas almas allá afuera que salvar. Hay muchos enfermos que tienen que ver la gloria de Dios. Hay mucha gente que está esperando una palabra de parte de Dios. ¿Cómo es posible que la iglesia hoy en día esté inactiva, no siendo productiva en su vida? Sonría, Cristo le ama. Mateo capítulo 21, versículo 19.
Gloria a Dios que usted está aquí hoy. Mateo capítulo 21, versículo 19. Versículo 18, ¿ya lo tiene? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo que. Versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Y qué pasó? Sino que. Y le dijo. ¿Cuál fue la causa por la cual la higuera se secó? Porque no había fruto, estaba llena de hojas, pero no tenía frutos. Dios detesta la improductividad. Porque desde la creación del ser humano, en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27, 28 y 29, Dios le dice al hombre, fructificaos y multiplicaos. O sea, hay una naturaleza de fructificar. ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo en los últimos años de nuestro caminar en el Señor? ¿A cuántos les hemos hablado del Evangelio esta semana? Aleluya, pero no fuera de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, de los apoyos, del dengue que está muy duro. Amén. Pero a veces nosotros estamos improductivos. Lucas capítulo 13. Versículo 6. Ya lo tiene. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera en su viña y vino ¿qué? ¿Y qué pasó? Y dijo al viñador, he aquí, ¿hace qué? Ahora, imagínate que Dios dice, oye, vengo desde hace 10 años a buscar fruto en fulano de tal y nada más. No hay nada. ¿Sí? Siga leyendo, dice. Córtala. ¿Para qué qué? ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Qué más dice? Le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Una vez más, el Señor nos revela que Él no ama la improductividad. Él detesta que un cristiano sea improductivo. Él detesta que un cristiano no dé fruto. Dios no llamó a sus hijos para ser inútiles o improductivos. Dios nos llamó para ser productivos, para ser útiles. No para hacer cada 8, sentarnos cada 8 días. No, sino servirle. Por eso el mensaje de hoy se llama orar, amar y servir a Dios mientras llega el fin. Si tú sabes que Cristo viene pronto, actívate. Actívate en tu vida espiritual, actívate en el amor y actívate en el servicio a Dios. De hecho, la Biblia nos dice que en los postreros tiempos habrá cristianos productivos, activos y también los cristianos improductivos. Mateo capítulo 20. Solamente para que veamos el claro ejemplo. Mateo capítulo 20. Versículo 28, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice la escritura? Dice, como el Hijo del Hombre no vino ¿qué? Para ser servido, sino para servir. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿Y cuál debería ser también nuestra función? Servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 25. Versículo 14, ahí habla de la parábola de los talentos, ¿verdad?
Dice que el reino, el versículo 14, porque el reino de los cielos es como ¿qué? Llamó a sus siervos y le entregó ¿qué? A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a ¿qué? Y luego se fue lejos, a nadie le dio algo que no podía. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ¿qué hizo? Pero el que había recibido 1, ¿qué hizo? Y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. ¿Después de qué? De mucho tiempo. Y arregló ¿qué? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes ¿qué? Sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿dónde? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado ¿qué? Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿dónde? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, ¿qué hizo? Fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo, ¿qué? ¿Y qué más? Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dárselo a que él tiene 10 talentos, porque el que tiene y tendrá aún lo que tiene, y el siervo ¿qué? Echarle ¿dónde? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay resultados para el cristiano productivo y el cristiano improductivo. A cada uno de nosotros Dios nos dio un talento conforme a nuestra capacidad. Es responsabilidad tuya poner a trabajar lo que Dios ha puesto en tu vida, o esconderlo, enterrarlo. Al final de cuentas, no es el pastor que te va a pedir cuentas por lo que Dios te ha dado. Es el mismo Dios que te pedirá cuentas acerca de lo que recibiste. No lo reprenderá cualquier pastor. No será Gadiel Morales que le diga, a ver hermano, hermana, Dios le dio este ministerio y Dios le dio esto, ¿dónde? ¿Y qué está haciendo para multiplicarlo? No, el príncipe de los pastores nos llamará a cuentas a cada uno de nosotros y te dirá, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Alguno dirá, Padre, lo que tú me diste lo puse a trabajar. Gané esto, gané almas, hice esto, aquello, lo otro. Y lo que pude hacer lo hice. Aquí está el resultado de mi esfuerzo. Aquí está el resultado de mi trabajo. Pero alguno otro dirá, Señor, yo no tenía tiempo. Así que en vez de poner a trabajar, pues lo escondí porque tuve miedo. Aleluya. Entonces, la iglesia del final de los tiempos no es una iglesia improductiva, no es una iglesia pasiva, es una iglesia activa, una iglesia productiva. El problema no es que el pastor los ponga o no a trabajar. El problema es que hay muchas gentes en las iglesias que solo les gusta sentarse sin hacer nada. Aleluya. El problema no es que haya gente que el pastor ponga o no a trabajar. El problema es que hay mucha gente que solo le gusta venir a sentarse y no hacer nada más que sentarse. Yo sé que algunos tienen trabajo, yo sé que algunos tienen ocupaciones, pero en medio de todo ese día tenemos diversas maneras de trabajar para el Señor. ¿Me entiende? Tiene diversas formas de servirle al Señor. Cuando el Señor te llama a cuentas,
como que el que fue productivo se le dará más. Pero ¿qué pasó con el siervo inútil y negligente? ¿Qué pasó con él? Fue echado a las tinieblas. ¿Quién lo sacó? El dueño de la viña, el que lo llamó. Ahora tú has recibido dones, ministerios, talentos, capacidades, un milagro. ¿Por qué callas el milagro que Dios hizo en tu vida? ¿Por qué callas lo que Dios hizo en tu familia? ¿Por qué te lo quedas? ¿Por qué no lo compartes? ¿Por qué no lo publicas? ¿Por qué no lo hablas? ¿Me explico? Porque muchas veces nos acostumbramos a solo sentarnos y ser improductivos. Muy pocos se quieren involucrar en el servicio en la iglesia. Muy pocos quieren salir a evangelizar. Muy pocos quieren dar su tiempo para ir a orar por los enfermos en los hospitales o visitar las cárceles. Pero si fuera cuestión de dinero, no sé cómo lo hacen, pero tienen tiempo. ¿Me explico? Mucha gente solamente le gusta estar sentada sin hacer nada. Y el Señor detesta la improductividad. El Señor va a venir a buscar fruto en tu vida. El Señor va a venir a buscar fruto en mi vida. Y si no lo haya, habrá un resultado. No porque Dios no te haya capacitado. Tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. Eres hijo, hija de Dios. El Espíritu de Dios está en ti. Y la Escritura dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una iglesia que espera a Cristo no es una iglesia floja, no es una iglesia irresponsable, más bien es una iglesia activa en todos los sentidos. ¿Me explico? No es una iglesia floja, es una iglesia activa, es una iglesia que trabaja. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿A quién quieres que yo le hable? ¿A quién quieres que yo visite? ¿A quién, Señor, voy a ayudar? ¿Al Señor, a quién le puedo llevar esto? Es una iglesia activa, es una iglesia dinámica. Si ustedes y yo terminamos el culto de hoy, usted recibe este mensaje, usted puede salir a la calle e irse y ver cuántas necesidades hay. Ore por un enfermo que está en la calle, ore por una persona que está en la parada del camión. Háblele de Cristo ahí, háblele de Cristo en su trabajo. Los ministerios no son solo dentro de la iglesia, pero es que muchas veces nosotros... ¿Sabía usted que antes había un gran mal en las iglesias cristianas? El pastor era el mil usos. Todo tenía que hacer el pastor. Si había un endemoniado, el pastor, sí, el pastor lo llama, pero a todo Dios nos ha capacitado. ¿Me explico? A Dios todo nos ha llamado. A Dios te ha dado a ti un don, un ministerio, algo. No lo escondas, no lo entierres. Sé productivo, utiliza lo que Dios te ha dado. ¿Qué cuentas le darás al príncipe de los pastores cuando te pregunte por el don o ministerio que te dio? ¿Qué cuentas le vas a dar? Porque aquellos dijeron, tú me diste 5, aquí hay otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el siervo negligente dijo, no, yo lo enterré porque tuve miedo. Dios no nos dio algo que no podamos manejar. No podremos decirle que nos dio algo difícil de hacer. ¿Me explico? Mientras llega el fin, debemos orar, debemos amar y debemos servir a Dios. ¿Me explico? Debemos orar, mantener una vida activa espiritual. Debemos avivar el amor en nuestros corazones y debemos de servirle a Dios. Debemos de ser productivos. ¿Me entiende? Dios le dio un talento, Dios le dio algo. Entonces, yo le invito, porque todo lo que estamos viendo, lo que está pasando en Medio Oriente, ustedes, los que han estado siguiendo las noticias, saben que lo que está ocurriendo
con Israel y este grupo terrorista de Hamas. Israel está forzando, está yendo más. Israel va a recuperar su territorio. Israel va a recuperar el lugar donde está la mezquita islámica, la va a derribar para que entonces se pueda establecer el tercer templo y entonces ahí pueda manifestarse para ellos el Mesías. Para nosotros es otra cosa. No es para que solamente estemos pensando en nosotros, no es para estar encerrado, es para estar haciendo algo más. Como la hermana cuando iba a llegar ya a su jubilación, ella empezó no se quedó de brazos cruzados y que alguien más, no, ella misma empezó a buscar. ¿Me entiende? Entonces, de la misma manera, mis amados hermanos, nosotros debemos orar, amar y servir a Dios mientras llega el fin. ¿Sí? Ustedes y yo, o el que desee, hombre o mujer, jóvenes, señorita, debemos orar, amar y servir a Dios mientras llega el fin. No es para que seamos una iglesia irresponsable en nuestra vida espiritual. No es para que seamos una iglesia que no sepa amar y perdonar. No es para que seamos una iglesia improductiva. Y no estoy hablando de la congregación que somos como Betel. No, estoy hablando de nosotros, iglesia, nosotros, usted y yo. ¿Sí? No se conforme, no se estanque. Pídale al Señor que le muestre cómo servirle. Amén. Quiero que se ponga de pie en esta hora del día. Y que lo que hoy les hemos compartido por medio de la palabra produzca en nosotros el hacer la voluntad de Dios. Amén. En su trabajo